Bienvenido a esta serie de devocionales de Semana Santa. El día de hoy hablaremos de Domingo de Resurrección. Mateo capítulo 28, verso 1. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Muy bien, y a la luz de este relato, ¿cuándo es que el Señor resucitó? Pasado el día de reposo judío, pasado el sábado, así que fue el domingo al amanecer. Y el relato nos dice que las Marías, Magdalena y la otra, fueron a la tumba. Cuando un terremoto provocado por la presencia de un ángel que todos podían ver, tanto las Marías como los 200 soldados que estaban custodiando el sepulcro, removió la piedra que lo cerraba y se sentó sobre ella, lo que nos habla del tremendo tamaño del ángel, y que además tenía el aspecto de un relámpago y estaba vestido de blanco. ¿Qué provocó en los que lo vieron? Temor, miedo de tal intensidad que se quedaron como muertos. Pero a las Marías les dijo: no teman ustedes. Es decir, el miedo es para estos que custodian el sepulcro y no creen que Jesús, el crucificado, resucitaría. Pero ustedes que sí lo creen, no teman. No teman porque no está aquí, pues ya ha resucitado tal y como lo dijo. Vengan y vean cómo es que el sepulcro está vacío. Resucitó tal y como dijo que sucedería, demostrando de esta manera que era quien decía y había demostrado ser a través de las señales y milagros que realizaba. Con su resurrección, dejó claro para todos que era el Dios hombre que se había despojado de su gloria para venir a nacer en un pesebre y crecer como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Y que en su tiempo hizo la voluntad del que le envió, con el propósito de dar a conocer precisamente la voluntad del Padre, de que ninguno perezca, sino de que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Pero, ¿cómo reaccionaron los religiosos al saber que efectivamente había resucitado y un ángel había aparecido? Mateo 28:11 dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. A ver si estamos entendiendo. Los religiosos tacharon a Jesús de engañador cuando fueron a ver a Pilato y a los discípulos de ladrones para que los dejaran asegurar la tumba. Y ahora que saben que Jesús no era un engañador, porque el testimonio de 200 aseguraba que había resucitado y que los discípulos no habían tenido nada que ver, en lugar de volverse a adorarlo y reconocerlo como el Mesías, reconocerlo como el Cristo, como el Verbo encarnado, no. Ellos sobornan a los soldados y les dicen lo que tienen que decir, que los discípulos lo robaron, mientras todos, los 200, estaban dormidos y ninguno de ellos los vio. Absurdo, ridículo, tonto, obsceno. Pero ¿de qué nos habla eso? De que a los religiosos no les importaba el Mesías, sino venía como ellos lo querían. Y que lo que ellos no estaban dispuestos a dejar, ni por Dios, era el lugar de poder que ocupaban en el templo.
Un templo construido para Dios que finalmente fue ocupado por ellos, aunque sin Dios. Y fueron capaces de ocultar la verdad por su codicia. Sin importarles atacar y ocultar la evidencia de que Jesús era el Cristo resucitado. Evidencia de la que dan testimonio los 200 soldados, los 12 discípulos a los que se les aparece en el aposento y les muestra sus heridas para que supieran que era Él. Las mujeres que lo acompañaban y que también lo vieron resucitado. Y más de 500 de los hermanos en la fe que también le vieron junto con el apóstol Pablo, a quien se le apareció en el camino a Damasco. ¿Qué le parece? ¿Necesitaremos más testimonios que esos? La resurrección. La resurrección es la evidencia de que el Señor Jesús era el Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, que murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día, tal y como lo había anunciado. Pero además tenemos la evidencia de la manera en que las vidas de los discípulos fueron cambiadas, fueron transformadas, de tal manera que nunca más volvieron a ser los de antes. ¿Y cómo es que literal dieron sus vidas para así poder difundir, para así poder proclamar el mensaje que trae salvación y vida eterna a quienes lo creemos? Pero este pasaje en específico nos muestra a los dos tipos de personas que encontramos en el mundo. Por un lado, a aquellos que en lugar de reconocer a Jesús como el Cristo, prefieren seguir trabajando en sus propios intereses, detrás del poder, detrás del dinero, detrás de la posición y los placeres que este mundo les ha ofrecido, sin importarles lo que suceda con sus almas y mucho menos Dios. Personas que están dispuestas a tener una religión siempre y cuando ésta les ayude y no les estorbe para que puedan conseguir lo que desean. Y por otro lado tenemos a los que la verdad los ha hecho libres. Y el saber que Jesús es el Cristo y lo que vino a hacer para pagar por sus pecados y darles salvación y vida eterna, los ha hecho libres. Libres para poder servir a ese Dios y entregarle sus vidas y dejar que sea Él cambiando, que sea Él transformando su manera de vivir. Hombres y mujeres que al igual que los discípulos están dispuestos a poner sus vidas en las manos de Dios y atender al llamado que el Señor les hace. Dispuestos a, de ser necesario, dejarlo todo para ganarlo a Él. La pregunta que el día de hoy necesitas hacerte es: ¿a cuál de estos dos grupos tú perteneces? ¿Eres de los que aman tener una religión que no estorbe y acalle la voz de tu conciencia? ¿O eres de los que atienden al llamado del Señor para salvación y vida eterna? Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, en verdad cuántas gracias tenemos que darte el día de hoy, porque estamos celebrando, estamos festejando, estamos recordando ese domingo en la madrugada, cuando las mujeres, las Marías, fueron a la tumba, cuando el ángel aparece, hay un terremoto, todo mundo puede mirarlo, esos 200 soldados que estaban ahí afuera apostados, pueden mirarlo. Lo ven como remueve la piedra, se sienta sobre ella y quedan petrificados de miedo. En eso las mujeres que van llegando, ven pasar a unos soldados correr. Voltean, miran al ángel y el ángel les dice: no tengan miedo. No tengan miedo. No teman. Ustedes que vienen a buscar a Jesús, el crucificado, pues ha resucitado. Señor, el escuchar el relato, el saber el testimonio de los 200, de los 12 que le vieron, las mujeres que le buscaron, los 500 a los que apareció, el apóstol Pablo que da testimonio de haber tenido un encuentro con el resucitado en el camino a Damasco. El ver las vidas cambiadas y transformadas de esos discípulos, pues no volvieron a ser los mismos.
Y podríamos seguir hablando de evidencias como el que el Espíritu Santo haya descendido sobre ellos y los haya llenado con poder y hubieran hablado en lenguas y hubieran hecho milagros y maravillas en tu nombre, cosas que se siguen dando hasta el día de hoy. Nos dan testimonios, Señor, de tu resurrección y de que eres quien decías ser y que hay evidencias de ello. No es un dogma de fe, no es algo que tenemos que creer porque así se dice, sino hay evidencias de ello. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por dejarnos mirar tu plan, por permitirnos estudiar esta semana, Señor, cómo es que se desarrolló en esta última semana conocida como la Pasión de Cristo. Y bendito Padre Celestial, gracias. Gracias porque al haber levantado a tu Hijo de los muertos, nos has dado salvación y vida eterna. Padre, que podamos reconocerte sobre nuestras vidas siempre. Bendito Padre Celestial, que no haya nada que nos estorbe para poder cumplir con el llamado que tú haces a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, y por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque su
supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh.